Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros, con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visible e invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior de todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Y así, es el primero en todo, porque él quiso Dios que recibiera toda la plenitud, todo lo del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder cantando: entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entra por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dando gracia y bendiciendo su nombre, dando gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores.
Puesto de pie y nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida, que el Evangelio nos dice que aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos invita al camino con sus lindas palabras, quiere a todos salvar. Aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya, aleluya. Con sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús le contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie cate vino añejo, quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, presente a este pueblo de Dios que se han congregado en esta mañana, a los diáconos también, de los fieles hay algunos, y este pueblo de Dios que desde ayer está meditando, profundizando la palabra de Dios. Desde varios años, en numerosos países del mundo, la Iglesia celebra en septiembre el mes de la Biblia. Y nosotros nos hemos congregado en este lugar para hacer memoria a este gran acontecimiento. Este año tiene una importancia particular a partir del llamado que realizó el Papa Francisco en su carta Misericordia. Deseo vivamente que la palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más. Es un llamado especial del Papa Francisco a contemplar y a vivenciar la palabra de Dios. La Biblia llega al Nuevo Mundo en el descubrimiento de América, 1492, con los primeros misioneros españoles.
y tiene una gran influencia en nuestra mentalidad y en nuestra fe católica. Pero ya en Europa hay un gran acontecimiento. Nuestro hermano Martín Lutero, que reformó con una mentalidad nueva el uso y la orientación de la Biblia para llegar a los fieles, principalmente en la mentalidad alemana, donde se produce con la reforma una gran fragmentación de la fe cristiana en toda Europa. Quizá un aspecto negativo que fue la división, pero también una toma de conciencia del uso y el estudio de la Biblia de parte de este reformador. La Sagrada Escritura es considerada para los cristianos no solo un conjunto de documentos históricos que avalan su origen o explicación de sus fundamentos, sino como libros inspirados que recoge la palabra de Dios, dirigida en el tiempo presente a la iglesia y al mundo contemporáneo. La liturgia de la palabra de hoy, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Estas dos frases podemos resumir este maravilloso texto de Pablo. Cristo, cabeza de la iglesia, pero que nos lleva a nosotros también a un sentido de comunión con aquel que fue capaz de contemplar no solamente la palabra de Dios, sino de contemplar el sufrimiento, la humillación y a través de su sufrimiento unificar los criterios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento a través de la cruz. La lectura del Evangelio de Lucas. Ser cristiano significa dejarse renovar por Jesús en esta nueva vida. Yo soy un cristiano porque participo en todas las actividades. Voy a misa y hago esto y esto, y participo en las actividades y en los congresos. Pero el cristiano no se trata de unas recolecciones de actividades y de cosas, sino de la vivencia y la contemplación de la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. El Evangelio es novedoso. No se trata de una historia más o de una obra literaria más con un estilo propio y único. No es solamente eso. El Evangelio o los Evangelios constituyen la novedad que trae Jesús al género humano en todos los tiempos. El reino de Dios viene y la novedad de su anuncio corresponde a responder con actitud totalmente nueva. Odre nuevo, vino nuevo. Por eso, vivir del pasado es no abrirse a la novedad del reino de Dios. Vivir del pasado con la palabra de Dios no es algo novedoso. Vivir del pasado con la vivencia litúrgica no es algo novedoso, sino abrirse a ese espíritu nuevo que propone Jesucristo hoy. Es absurdo intentar acomodar a Jesús y su evangelio al tejido de la antigua ley y de sus prácticas religiosas. La respuesta nueva
exige ruptura, liberación del pasado, de estructura social que están en la antigüedad y a veces van destruyendo al ser humano y nuestra mentalidad religiosa. Con la llegada de Jesús, el Mesías, todas las cosas son nuevas. No podemos quedar atados a la servidumbre de un pasado caduco. Luego vienen todas las imágenes tan profundas como son el banquete, el novio, el vestido y los odres, que es una transformación de ver la novedad de Jesucristo en nuestra vida. Y siempre lo mismo, todo nos convoca a coger la novedad de Jesús, de llenarnos de la alegría del Evangelio tan predicada por el Papa Francisco. Sentirse esclavizado por las normas del ayuno no solo es negar la alegría, es negar el reino nuevo que trae Jesús. El Evangelio es novedad, lo dice el Papa Francisco. El Evangelio es fiesta y solo se puede vivir plenamente el Evangelio con un corazón libre y con un corazón renovado. Y así ver también esta iglesia del siglo XXI que se va a comprender con un corazón alegre y con un corazón renovado. Toda la evangelización está fundado sobre la palabra de Dios. Escucharla, meditarla, vivirla, celebrarla y dar testimonio. Las sagradas escrituras son fuente de la evangelización. Por tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra de Dios. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Por eso nosotros tenemos que tener ese gran espíritu de abrirnos a la evangelización. Es indispensable que la palabra de Dios sea capaz más de abrirnos el corazón, de cuestionar nuestro estilo de vida y de cuestionar nuestro estilo de iglesia que a veces permanece caduca en la realidad contemporánea. En la vida de la iglesia, la Biblia ocupa un lugar importantísimo. Sin pretender ser exhaustivos, vamos ahora a considerar el uso de la Sagrada Escritura como parte esencial de la liturgia. El quehacer teológico, por otra parte, en la vida de oración y la catequesis y la predicación pastoral. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y el vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne en la vida espiritual. La Biblia tiene pues mucho que hacer y decir a la existencia cristiana ordinaria de cada creyente. En la vida corriente de un cristiano, la Sagrada Escritura es referente fundamental, donde encuentra de modo vivo y verdadero al Dios a quien cree para alimentar nuestra vida espiritual. La palabra de Dios tiene un carácter esencialmente comunitario. Hay una moda en el siglo XXI de contemplar la palabra en un sentido personalista y ver la prosperidad a través de la palabra. Qué mente más estrecha el que considera que la palabra es para buscar bienestar personal y no verla como un sentido comunitario
y un crecimiento de nuestra fe desde la comunidad. Pues la Sagrada Escritura es el testimonio de una comunidad para el servicio de una comunidad, primero Israel y después la iglesia en esta época contemporánea. La iglesia ha recomendado y siempre con insistencia a todos los bautizados que la lectura frecuente de la Biblia para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo, ya que desconocer la Escritura, según San Jerónimo, es desconocer al mismo Jesucristo. Tenemos que leer la palabra de Dios junto con el periódico para meditar el texto bíblico de los propósitos de Dios en los tiempos presentes. Tenemos que leer la palabra de Dios a través de las redes sociales, en los medios de comunicación. Decía un obispo católico que había que vivir con el oído en el Evangelio y lo otro en la voz del pueblo. Escuchar la palabra del Evangelio, pero nunca separar el Evangelio de la voz y de la contemplación de la realidad de nuestro pueblo. Porque si no lo hacemos así, estamos defraudando nuestra fe y nuestro propio Evangelio, porque el pueblo es parte de la contemplación y de la meditación de la palabra de Dios. Ambos pensamientos colocan en tensión la palabra de Dios y la realidad para descubrir el mensaje de Dios. La Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ha procurado renovar la evangelización y en particular la catequesis, la oración de niños y jóvenes y la educación en la fe, profundizando en la estrecha relación entre el anuncio del Señor con la palabra de Dios. La sublime y presencia función de la palabra de Dios es dar luz, razón y sentido a toda la realidad de la persona humana. La clave la podemos encontrar en unas palabras del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir por la Sagrada Escritura, del Verbo 21. La Iglesia existe para evangelizar, para anunciar la buena nueva de Jesús a todos, más para desempeñar dignamente su función la comunidad cristiana, donde debe dejarse evangelizar continuamente y nosotros dejarnos evangelizar por las comunidades, principalmente los consagrados. Quienes pretendemos ser evangelizadores y no podemos vivir de espaldas a la palabra, ella ha de ser nuestro alimento diario, el criterio de nuestro hacer. En ella encontraremos al Jesús que anunciamos. El deber principal de los sacerdotes es la proclamación del Evangelio de Dios a todos, igualmente de todos los bautizados. Estas palabras claras y directas del Concilio Vaticano II en el decreto sobre el ministerio de la vida de los sacerdotes nos puede sorprender todavía a muchos sacerdotes que nuestra función es evangelizar frente a la gestión y a la estructura de este mundo a nivel económico. A nivel pastoral hay muchos desafíos que generan en esta veneración de la palabra de Dios. Un camino empezó a dar cuando el Papa Benedicto XVI nos pidió tener un lugar visible en nuestras iglesias de la palabra de Dios. Algo que hay que reconocer en Benedicto XVI,
donde él dice que tiene que haber un lugar digno para que los fieles contemplen la palabra de Dios. Pero nos hace falta que esa exposición de la palabra de Dios sea efectiva y supere la materialidad del libro. Es decir, que lleguemos a esta dimensión sacramental, a esa presencia misma de Cristo en la palabra, que seamos coherentes con lo que se escucha y se proclama y se explica. Decía nuestro gran santo latinoamericano Oscar Anorfo Romero: los pobres me han enseñado a leer la palabra de Dios. Qué frase tan impresionante de este gran santo latinoamericano. No solamente contemplarlo a ellos, escucharlo, sino que los pobres me enseñan a comprender la Biblia, me enseñan a comprender la realidad de su vivencia, viviendo como ellos, y no solamente como ellos, sino entendiendo su mentalidad. La misión de la Biblia nos toca ahora reflexionar el lugar que tiene la Biblia en la comunidad de fe y en su misión. La iglesia existe para la misión, como el fuego existe para quemar. La iglesia es misión, y esa misión se contempla a través de la palabra de Dios, que es una parte esencial dentro de la parte celebrativa, dentro de la parte de la comunidad y la opción a los pobres. Nunca vamos a entender la opción de los pobres si no contemplamos la cruz de Cristo. Nunca vamos a entender la unidad de la iglesia si no contemplamos esa frase de Jesús: sean uno, como el Padre y yo somos uno. Nunca vamos a entender el amor cuando Cristo, a través de la palabra, nos dice que se amen los unos con los otros. Nuestra misión es contemplar la palabra y hacer la vida en la comunidad y en las estructuras sociales. Que el Señor le bendiga. Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos. Para que la iglesia sea pobre, servidora, humilde, y así aparezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad trabajen sin descanso por la promoción de los que están en los últimos puestos de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezcan las diferencias injustas y logremos una mayor nivelación social, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos amemos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada en cambio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos, y así alcancemos tu favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo
Señor, pongo en tus manos las dudas y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiará en alegría y paz. Con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti. Yo me ofrezco a ti. Para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que la perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado y al resucitar entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro,
y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por conmemoración que hiciste al volvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente y podamos gozar de tu herencia junto con tus elegidos, con María, la Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Jerónimo y todos los santos, por quienes siempre confiamos conseguir tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, Monseñor Jesús Castro, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Démonos fraternalmente el abrazo de la paz. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y hermano serás. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu brazo va negando todo mi corazón. Por eso
alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, Mi Salvador, amor eterno, amor divino. ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Rey dueño del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Este corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora, me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto más, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo mi vida entera, en mi cuerpo siento ya la primavera, y resonando como flor de la ladera, el amor que cosecha su primera. Me resigno simplemente a tus mandatos, el cantor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto más, el alma se me desparrama. Díganselo al Señor, que tu gracia se me adentre en las venas,
Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Díganselo de nuevo. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos muevan a servirte nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Amén. Con gozo y alegría podemos ir en la paz del Señor. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate, 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 apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Hay un pasito para adelante, pasito para atrás, hay un pasito para adelante, pasito para atrás, moviendo las manos como los demás, moviendo las manos como los demás. Yo sí sé qué pasó en el monte de, yo sí sé ¿qué pasó en el monte de? que el Espíritu de Dios, Se movía con poder, el Espíritu de Dios, se movía con poder. ay, déjalo que se mueva, bueno, ¿Dónde? déjalo que se mueva, ¿Dónde? déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Ay, déjalo que se mueva, ¿Dónde? ay, déjalo que se mueva, ¿Dónde? ay, déjalo que se mueva. Dentro de tu corazón, Ay, míralo como alaba, ay, míralo como alaba, ay, míralo como alaba. Yo sí sé, ¿qué pasó en el monte ay, de? yo sí sé, ¿Qué pasó en el monte de? el Espíritu de Dios, Se movía con poder, el Espíritu de Dios. se movía con Ay, poder. católico, 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 católico. Nos vemos en breve. Sí. Bueno, pueden sentarse, por favor. Gracias. Decirle que hay Martínez ya, personas Martínez ya, que todavía Martínez ya. no se han inscrito.